Bueno, después de muchas circunstancias adversas en la parte técnica, estamos en comunicación con Germán Mariano Mayor, terapeuta, artista, impulsor de la democracia directa y ecologenia de Gabriel Silva, donde vamos a hablar en este programa Soluciones, ¿por qué estamos como estamos? Buen día, Germán, ¿cómo estás? Buen día, Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, lamento no poder por la parte técnica no hacer un video como hacemos siempre. Bueno, No te preocupes. nuestras voces se van a escuchar con seguridad. Sí, es lo Lo importante. único que no sé si se van a tomar en cuenta, Germán, Escuchar Bueno. van a escuchar. Si se van a tomar en cuenta, no sé. Bueno, uno hace lo que está al alcance de la mano de uno. Mira, justamente una de las causas, según mi modesta opinión, de que estamos o que estemos como estamos, es que todos queremos ser cabeza de ratón y ninguno cola de león. Es decir, todos queremos formar nuestro propio quintita, y si no es la nuestra, la de los demás no sirve. ¿Qué opinás? Sí, es entendible, digamos, si lo miro desde lo sociológico, terapéutico, es muy entendible. No me quiero ir muy lejos, pero digamos, fuimos programados durante siglos y milenios para que funcionáramos así, muy individualmente, muy desconectados de lo comunitario, de lo grupal. Se destruyó el orden de las jerarquías en el sentido de que cuando alguien sabe por experiencia, hoy en día no se le reconoce, cuando antes era la inversa. La gente con mucha experiencia, digamos los abuelos, tenían una capacidad de guía natural, y los adultos y los más jóvenes de alguna manera le daban un lugar de relevancia, y se decidía y se analizaba todo por círculo y por asamblea y por consenso o por concilio. Entonces, hoy el egoísmo, el individualismo, el yo la tengo más clara que el otro, yo quiero hacer la mía porque soy libre, todo eso fue inoculado por el enemigo de la humanidad. Eso está, digamos, dentro de un libro que estoy desarrollando, que va a salir dentro de un tiempito, con mucho argumento en relación a eso. Entonces sí, es un poco entendible lo que vos decís, que todo, digamos, hay como una marcada tendencia a ser cabeza de ratón. Digamos, si uno lo ve de los partidos políticos, de los movimientos sociales, de militancia, etcétera, pasa exactamente lo mismo. Y quien gana la batalla de manera oculta es el enemigo, ¿no? Porque él generó todo el dividir y reinar y sembrar la disputa y la competencia del libre mercado, que es falso, la competencia entre los partidos políticos por mayoría y minorías, que es falso, pero mientras tanto ellos ganan y nosotros siempre perdemos. Y eso es lo que todavía no se termina de entender en la sociedad en general, ¿no? Lógicamente en la Argentina, pero pasa en todo el mundo. Sí, pero yo creo que en Argentina más. Yo pienso que en Argentina es más difícil ponerse de acuerdo con el contrario, adversario. Se toma a alguien que piensa un poco distinto como un enemigo. Y eso no está bueno. Eso, el enemigo real es el que maneja esos hilos. Nosotros somos simples marionetas de todo ese poder que nos han imbuido tanto el ego. Es decir, el ego es más importante que la personalidad y es más importante que la comunidad. Y eso es lo que nos está trayendo esta situación, donde, bueno, siempre lo habían dicho, ¿no? Si no están unidos, los va a dominar el enemigo, es una cosa natural. Exacto. Pero la gente no lo asume. No lo asume, están las grietas, te provocan grietas, todo es grieta hoy en día. Exacto. Tomo mate, no, yo tomo café, entonces están los que pichuqueran el mate y los que anulan el café. Y así estamos, por estupideces muchas veces. Exacto. Abriendo fiestas que no deberían existir. Pero bueno, es lo que hay. Es el ego maldito que tenemos todos. Ese es el enemigo, el ego. O sea, yo coincido. A ver, digamos, mirándolo de lo terapéutico o sociológico o espiritual, el ego es necesario porque es imposible es parte de la personalidad. El tema es que nosotros lo tenemos que aprender a identificar y a manejar para hacer lo que queremos, dirigir al ego y no que el ego nos dirija a nosotros.
porque eso es imposible no tener ego o no tener personalidad, desde lo terapéutico, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si nosotros tuviésemos una conciencia espiritual en valores éticos, en valores comunitarios, en valores de solidaridad, de cuidado al prójimo, como enseñó Jesús y cualquier ser iluminado que vino a la tierra, la sociedad sería otra, la humanidad sería otra. Entonces, no es que seamos tan malos los argentinos, sino que, por el contrario, tenemos muchas potencialidades no en ejercicio todavía, por eso el enemigo sistemáticamente le tira a matar a la Argentina o la población de este territorio, y de Sudamérica también, ¿no? ¿Por qué? Por un lado, tenemos una gran variedad de recursos y climas y tierras y mares, etcétera, vamos a decir desde lo territorial, y por otro lado hay mucha mezcla de ADN, de cultura, de cosmovisión, lo cual hace a la pluriculturalidad de la humanidad, ¿sí? Entonces, como bien se sabe, cuando vos tenés una gran diversidad de posibilidades, de miradas y de conocimientos, si nos escucháramos y nos tomáramos como iguales, automáticamente surge el bien común, automáticamente surge la sabiduría, cosa que no va a pasar en otro lugar del mundo excepto en Latinoamérica o en Argentina. Ese es mi parecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma de volver al círculo, al consenso, a la asamblea, al concilio, solamente puede pasar en sociedades circulares o más femeninas, te diría, en el sentido de buscar el consenso, buscar el círculo, buscar la contención, como hacían los pueblos originarios antiguos de acá, algunas culturas, no todos, otros eran violentos, invasivos, pero las culturas que fueron muy grandes, la andina, la guaraní, la chaná, funcionaban de esta manera. También habrá pasado en otros continentes, como en Grecia, bueno, allá en Europa, ¿no? En el norte. Bueno, pero lo que vos decís es totalmente cierto. Cuando yo no soy, digamos, un peronista acérrimo o fanático, ni mucho menos, sé que Perón hizo cosas muy buenas, pero cuando cae Perón, Churchill dijo que había que festejarlo más que haber ganado la Segunda Guerra Mundial, lo que te indica que, bueno, el nacionalismo, la producción, el industrialismo, todo, y los bienes que tenemos, que los quieren, por supuesto, saquear, que lo están saqueando permanentemente gracias a los gerentes de turno que tenemos en los gobiernos, eso hace de que la Argentina sea un muy codiciable exacto, botín. exacto. Y por eso nos manejan como nos manejan. Exacto. Sin embargo, coincido con vos que la Argentina puede llegar a ser, por esa diversidad y ese aprendizaje que tenemos, porque tenemos el aprendizaje, que no lo usemos será otra cosa, pero a tenerlo lo tenemos. Ese aprendizaje haría que la Argentina tuviese un camino de luz, como lo dijo Parravì Piccini y también Don Orione. Exacto. Podemos ser la guía del mundo, si queremos hacerlo, si queremos serlo, pero si estamos en manos de gobiernos títeres y de gobiernos que son absolutamente entreguistas, vendedores de la patria y vendedores de la gente, vendedores de la gente, no vamos nunca a llegarlo. Claro. Nosotros coincidimos, vos y yo, en que este país tendría que tener una economía de abundancia para las personas. Exacto. Vos hiciste un muy buen desarrollo, que lo tengo, y si alguno lo quiere, que me lo pida a info@tarjetatei.com.ar y se lo enviaré el desarrollo que vos hiciste. Me tomé el trabajo no digo de corregirlo porque estaba perfecto, sino de copiarlo y en Word, que creo que vos también me lo mandaste en Word en algún momento, sí, y para que sea de más fácil lectura que en PDF. Y coincide mucho con la filosofía del TI, con la filosofía del PANDI, el Partido Argentino Nacional de Dignos e Idóneos, que en su momento quiso formar. Exacto. Eso que te envié, Walter, después lo podemos poner en un enlace al pie del video para que la gente tenga un acceso directo, digamos, al ver el video y oír el audio, lo cliquea al enlace que va a estar debajo del video y lo van a tener acceso. Como vos decís,
es una economía comunitaria y no de libre mercado, que es la gran diferencia, que digamos parece comunismo, pero no tiene nada que ver con el comunismo. Y hay condimentos, como vos bien decías, que acá están posibles y en otros lugares no. Justamente por eso el enemigo lo ha impedido sistemáticamente que Latinoamérica o Argentina, por ejemplo, cuando Paraguay era una potencia, Inglaterra la destruyó con la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Bueno. Sí, las cuales fuimos nosotros, bueno, lamentablemente, bien, cómplices, bueno, ¿no? pero a ver, siempre hay que separar esto, no es que fuimos nosotros, porque pasa lo mismo que ahora. Una cosa es los pueblos ignorantes que son dirigidos por la inteligencia del enemigo, que es lo que pasó siempre en esa época con la guerra contra el Paraguay, lo que pasa ahora, ¿sí? Con una guerra contra todo el mundo, con productos tóxicos que se inyectan, y bueno, electromagnetismo que se irradia por antenas, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ellos tienen todo programado. Hay un libro que no voy a decir el nombre para que no censuren el video, pero digamos, quienes inventaron el Estado de Israel, que es un Estado terrorista, eso lo sabemos todos, dijeron que en la Argentina, en la Patagonia argentina y chilena, iban a crear su segundo Estado, ¿sí? Los mismos creadores de ese Estado de Israel, acá iban a crear otro Estado para ellos. No los nombro solamente para que no censuren el video. Pero existe un libro que se llama Los protocolos de los sabios de ese lugar, ¿sí? Y hay otro libro que se llama, que lo redactó un abogado, se llama Teodoro Herzl, y se llama El Estado Judío, ese libro, ¿sí? Y ahí sienta las bases y propone a dónde iban a inventar, en ese entonces era el 1880 y pico, él propone dónde vamos a instaurar nuestra república. En Palestina, lógicamente la invadieron, cambiar. O en Argentina. Cambiar Israel por la Antártida Argentina. No por la Antártida, por la zona argentina de... Claro. Bien, déjame cerrar esta idea. Déjame cerrar esta idea. Él, hace 200 años atrás, 1880 y algo, ya planifican y propone dónde vamos a crear nuestra república, o sea, un invento político y económico. En Palestina, o sea, iban a insertar un estado invasor y terrorista como es Israel, o si lo íbamos a hacer en Argentina, que era una incipiente república. En el 1880 era una incipiente república, ¿sí? Entonces, ya tenían 200 años atrás sabido que primero hacían una república en un territorio, invadiendo, y después invaden otro territorio, que es Argentina y Chile, creando otra república para instaurarse ellos, como hoy es Israel en Palestina, piensan hacer Andinia en el sur de Argentina y Chile. O sea, todo eso lo tienen planificado. ¿Cómo lo hacen? Sin que la gente se dé cuenta, sin que la gente los detecta, con mucha ignorancia, con mucha competencia, con mucha tontería en cuanto a consumo. Entonces la gente vive idiotizada en todos lados, pero en especial acá, porque es, como vos decís, el botín con el cual ellos se quieren quedar después de lo que están haciendo que suceda ahora, ¿no? Viene una guerra mundial, vienen muchas cuestiones geológicas también, naturales, pero muchas cosas artificiales generadas por ellos, para que el humano no eleve su conciencia y no se sienta hermano con cualquier otro ser humano, ¿no? Y eso es lo que nos impide, lo que vos nombrabas del cabeza de ratón en vez de cola de cabeza de ratón, bueno, es decir, eso impide que nos unamos en círculo, en consejo, en concilio, en asamblea, en democracia directa o en ecologenia, es todo lo mismo con diferentes nombres, para tomar nuestras propias decisiones y administrar el territorio comunitario universal y extensivo que es la madre tierra. No es la Argentina o Sudamérica, es la madre tierra, porque somos hijos de Dios, somos seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, cuando empecemos a asumir eso, ninguna constitución de república tiene el poder que le arrebata a la ley natural. Porque una constitución de una república es normativa, no es ley, positiva, es decir, viene en una jerarquía inferior a la ley natural. La ley natural es que vos y yo y cualquier ser humano es creado por la naturaleza o por Dios. Por lo tanto, como tenemos la energía y el espíritu adentro, a Dios,
somos hijos del Padre, y como decía Jesús, entre el Padre y vos, es decir, entre vos y Dios, no puede haber ninguna otra autoridad que no sea el bien común, ¿no? La decisión, es decir, tu propia soberanía individual, y cuando vas a hacer algo con el entorno, el territorio, la comunidad, tenés que buscar un equilibrio y el bien común, y eso es por consenso. Entonces, la democracia directa, la economía comunitaria, el territorio compartido de manera universal y la ley natural, todo eso va de la mano. Todo eso lo ocultó el enemigo y lo destruyó. Nos hizo creer en la propiedad pública, la propiedad privada, en territorios marcados políticamente y legalmente. Sabemos que los libertadores, en vez de unificar todo este territorio, lo dividieron en servicio del enemigo, la masonería, Inglaterra, etc. Entonces crearon pequeñas sucursales de poder de ellos, porque las repúblicas dependen de la economía de ellos y de las leyes de ellos. Crearon símbolos diferentes, banderas diferentes, enemistaron Argentina con Chile, Argentina con Paraguay, Paraguay con Brasil. Estamos todos enemistados cuando somos hermanos. Y todos no sabemos identificar cuál es el único enemigo en común en todo el mundo, no solamente porque la Argentina tiene el mismo enemigo que tiene Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, y también los pueblos ingleses tienen el mismo enemigo. Y todavía no lo... Claro, pero los chilenos pueden llegar a creer que son socios de los ingleses. En realidad los ingleses están usando a los chilenos, cosa que ellos no se dan cuenta. Obvio. Por eso, y separo esto, no son los ingleses en el sentido del pueblo inglés, porque también son víctimas de la corona, de la élite, de la corona británica. Claro. Hablo de los Rockefeller. Exacto. Hablo Perfecto. del poder del poder Reserva oculto. Federal. Exacto. En contra de la humanidad. Exacto. Nada más. Exacto. De esa gente. Perfecto. Y tampoco judío, porque el judío no tiene nada que ver con el otro nombre que vos no querés hablar. Claro, no. No tiene nada que Sí, ver. no, exacto. No es el pueblo judío, porque también el pueblo judío es víctima. El pueblo judío también es víctima de esta élite banquera, vamos a decirle satánica para no nombrarla, que quiere imperializar a todo el mundo, ¿sí? La tierra prometida se la quieren para ellos solo a la tierra completa, a la esfera completa. Entonces la única manera es embruteciendo a la gente, confundiéndolo, que no lo detecten, que no se den cuenta que la economía es una trampa, que la legalidad es una trampa, y como la mayoría de la gente no se da cuenta de eso, ellos siguen avanzando en sus planes, que es el gobierno mundial, una religión única y una economía única, mediante una criptocrédito o criptomoneda que la van a dirigir ellos. Y bueno, si vos no te pones el microchip con la economía en tu cuerpo y ellos dicen, esta persona no cumple, le desconectamos el crédito de tu microchip porque es todo digital y por antena, te quedas fuera del sistema y sos un paria. Eso es lo que ellos proponen con el transhumanismo. Y difícil que entiendan, por ejemplo, si yo te digo esto, tal vez tendré que decir tan loco, que China en realidad está dirigida por la corona británica. Exacto. Sí, Walter, coincido. O sea, porque son esclavos y no son esclavos del gobierno chino, son esclavos de la corona británica y del poder económico mundial. Exacto. Pero no lo entienden, entienden y piensan que no, es fabulador o alarmista o qué sé yo, que otra cosa que te pueda etiquetar. Exacto. Pero la realidad es una sola y nos quieren llevar a todos bajo esa misma forma de vida, bajo ese comunismo de corte fascista, porque es absolutamente fascista ese comunismo que impera en China, donde pasé por un lugar y te digan, señor, usted una palabra, claro, no va a poder subir a este tren. Claro, o sea, eso que vos estás diciendo, Walter, es tal cual, yo lo veo igual. Y es el mismo juego, si ellos hacen que haya dos enemigos que se pelean, comunismo contra capitalismo, China contra Estados Unidos, la gente sigue creyendo que alguien lo va a salvar, por ejemplo Trump o Q o los sombreros blancos, que no va a pasar jamás va a pasar eso, porque son parte de ese juego.
y la gente sigue cediéndole el poder y no tomando las decisiones por forma propia y consensuada y local y personal y en red con otras asambleas, es decir, como comunidad, economía. Con Biden, con Putin, se están reuniendo. ¿Para qué? Y para ver cómo siguen dominando al mundo. Exacto. A ver es que siempre... toca China, toca Estados Unidos y qué papel Rusia. Por eso, es como vos decís. Pero entiendo de que ver también y tomar en cuenta que la gente sigue en una matrix, también está desesperadamente buscando un líder, buscando algo que lo saque de todo esto, porque se dan cuenta de cada vez peor. El habitante de la Argentina, no hablo del mundo, hablo de la Argentina, se está dando cuenta de que no puedes, sí, ya lo ve, hay mucha reacción, y está buscando sistemas que lo puedan sacar de esta encerrona, ¿no? Eso, Walter, entiendo que es parte del proceso de maduración, o sea, no podemos saltar de hoy al futuro sin pasar por entremedio de lo que es parte de la maduración. Por ejemplo, si ahora cada vez más gente lo ve, 5 años atrás, 1 año atrás, no pasaba. Yo con esta propuesta que vos ya conocés bien, que vos has desarrollado también, el sistema de intercambio, la democracia directa, etcétera, hace muchos años que lo vengo promoviendo, pero bueno, no tengo la llegada como para que mucha gente lo conozca. Gabriel Silva con Ecologenia también lo viene haciendo hace mucho tiempo. Ahora está más en boga la OPPT, la soberanía, recursos como para declararse de manera individual soberano. Bueno, también son herramientas, no lo resuelven, después podemos tocar ese tema, pero son herramientas que van activando el darse cuenta, la expansión de la conciencia, que la gente empieza a verse, estamos todos en el mismo barco y vamos todos hacia el mismo abismo si no cambiamos de sistema, porque pasa en todos lados lo mismo. Entonces, yo lo veo así, digamos, vos diría, bueno, ¿y cuál es la solución? Lo que siempre hemos hablado por privado. Me parece que hasta que no haya un mismo conflicto generalizado... Disculpa la interrupción, la solución la tenemos, lo que hay que hacer es que la gente lo entienda, y como no tenemos los medios masivos de televisión, que la gente piensa que lo que no está en televisión no existe, una aberración total, porque lo que está en televisión justamente es lo que no existe. Claro. Al revés de lo que piensan. Entonces no tenemos la llegada suficiente como para que despierten. Claro. Pero se nota ese explosivo, ver cómo me salvo, a dónde voy, qué hago. Esta sería una buena oportunidad para que el hombre de Parravicini apareciera, claro, antes de que la sangre corra por las calles, porque en algún momento, si esto continúa así, la sangre va a correr por las calles, no hay vuelta. Claro, y bueno, es que eso... cumpla lo que dijo también Don Oriones, que algún presidente argentino iba a ser colgado en Plaza Mayo, y no claro, sé, espero que no. Bueno. Yo espero que lo vean y que no ocurra ninguna de estas cosas. Bueno. No sería nada bueno para nadie. De acuerdo. Eso es el deseo nuestro, pero es como decir, la pretensión individual o personal, que lógicamente uno tiene todo el derecho de sentir eso, pero hay un proceso mayor, vamos a decir como un inconsciente colectivo, un plan mayor que va funcionando, que es difícil saber cuándo y cómo, pero está pasando y va a pasar. Por eso es que cada profecía que decían mucho antes de tiempo, después sucedía. No es porque tengan poder de hacer generar las cosas, simplemente leían el tiempo como una película. Podrían ser más acertados, un poco más confusos con la profecía. Pero vuelvo a ese ejemplo que vos decís. Yo creo que eso va a pasar como un proceso natural. Cuando la gente esté más ahorcada en mayor cantidad de pobladores o personas o seres humanos con la misma problemática, que obviamente va a generar desesperación, caos, violencia, robo, bueno, en parte, no la totalidad de la gente. Y eso va a ir encadenado con todo lo otro, porque si un próximo presidente en la Argentina asume la Argentina, se está hablando, por ejemplo,
de masa, pongámosle como una posibilidad, podría ser Juan Montoto o cualquiera, ¿qué va a hacer? Seguir los planes del enemigo, porque otra cosa no pueden hacer, sino... Acá a Estados Unidos a buscar las instrucciones, o a Inglaterra, depende. Exacto. Cualquiera de los... Exacto. Ir al Vaticano. Vaticano. Exactamente. Entonces cualquier presidente que asuma la Argentina va a estar obligado a hacer lo que dice el enemigo, excepto que la gente se rebele, como pasó en el 2001, pero ya para mí va a haber condimentos diferentes a aquel entonces, porque estamos generando toda esta toma de conciencia, el darse cuenta que hay un mismo enemigo, que nos llevan hacia una esclavitud y un transhumanismo. Eso la gente no lo veía en el 2001, hace 20 años atrás. Ahora lo está viendo más gente. Y como todo proceso, por ejemplo, la Revolución Francesa, que hoy la nombramos como si fuese un hito de un momento, en realidad tomó como 10 años el proceso de cambio de las monarquías a la república, todo digitado por la masonería, por el enemigo. Pero si eso tomó 10 años y hoy miramos la Agenda 2030 que propone el enemigo, ¿sí? La ONU, es igual. Entonces te van confundiendo con China, Estados Unidos, con que cambie el presidente, con que tonteras, pero mucha gente va tomando más conciencia y cuando haya hambre, no funcionen las obras sociales más de lo que no funcionan ahora, que la gente ya robe por comer o se violenten por cualquier cosa. Hay que llevar dinero para comprar un kilo de tomates, ¿no? Que también eso va a suceder. Por eso. Ahí, probablemente la inflación va a ser enorme. Exacto. Ahí yo veo una ventana de oportunidad, como se le dice, una posibilidad de magia diferente a lo que siempre sucede. Cuando yo vivía en Santa Fe cuando sucedió la inundación del Salado, digamos, era un caos generalizado que le tocaba a gente de mucho dinero y a gente sin nada. Entonces, en algunos despertó solidaridad, ¿sí? Porque se vieron humanizados ante un problema que lo generó la política, como siempre, o que no lo previó, y que ese gobernador en su momento hoy creo que es senador y sigue impune, bueno, lo que siempre sucede. Ahora, si pasa lo mismo, digamos, un gran caos generalizado que le va a afectar a gente que nunca se quiso meter, gente que no quiso tener problema con nadie, etcétera, pero nos va a llegar a todos igual. Entonces, ahí va a despertar en algunas personas la solidaridad y la hermandad y la expansión de conciencia, y en otros la violencia y la desesperación al extremo, ¿no? Y ahí va a haber, para mí, la oportunidad de que se genere el cambio, al menos en la Argentina, ¿sí? Porque... Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, se va a suceder por obligación. Primero tendríamos que decirle a las personas que en lugar de pedir el pescado servido en platos y cubiertos descartables para evitar el trabajo de lavarlos, que aprendan a usar una caña. No sé si está claro lo que quiero decir. Sí. La caña es primordial para ir y pescar. Claro. Saber usar la caña y no pedir el pescado cocido ya como aquel que estaba debajo de una higuera esperando que caiga el higo con la boca abierta. Claro. Y cuando cae el higo, le dicen, ¿por qué no lo comes? Claro. Y porque le había quedado lo que caiga y lo empuje. Claro, bueno. Y no cambiamos ese que ha sido usado por los gobernantes. Acá no te dan trabajo, acá te dan planes para tenerte Perfecto. Justamente en una total de sumisión, claro. Eso mismo. Gente cree que salva, no, con el plan cada vez hunde más. Exacto, bueno, muy bien. Eso que vos estás nombrando es un plan del enemigo que lo hace en la Argentina, en muchos otros lugares, lo están planificando para hacerlo en el mundo. Hay un experimento que hace poquito salió que le estaban dando dinero a un grupo de personas para que no hagan nada, obviamente un estudio sociológico, ¿no? ¿Qué pasa con la gente si vos le das un plan, le decís que no hagan nada? Y le dan, no me acuerdo cuánto eran en euros, ¿no? Creo que en Alemania era el experimento. Y van observando qué pasa. Pero eso es lo que planean hacer después con una gran población, una gran cantidad de seres humanos, le van a dar un plan único, universal, y te ponen el microchip, y con eso va a sobrevivir. Te revelás y te desconectan. Bueno, esto que vos decís
que pasa en la Argentina es real. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, vos, yo y todos los que estamos de alguna manera viéndola con un poco más de claridad y siendo disidente a lo que propone el enemigo, la esclavitud mundial, le hacemos ver a toda esta gente que si vos trabajás, das servicio, ofrecés labores, sí o sí, una X cantidad de horas, vamos a decir 5 horas al día, 6 horas al día, no importa en qué, puede ser barriendo la vereda o dando clases o manejando una máquina de alta eficiencia, no importa qué. Podríamos hacer un experimento social en donde vos distribuís todo lo que se produce. Bueno, es lo que vos estabas haciendo referencia de recién, ¿no? Si tomamos como modelo, solamente como modelo, no quiere decir que haya que hacer eso, puede haber otras ideas mejores, pero yo tomé como un modelo tangible. En el año 2019 Argentina produjo, según cifras oficiales, puede ser un poco diferente, pero porque siempre mienten, pero alrededor de 445.000 millones de dólares, la producción anual de toda la Argentina. Si eso lo dividimos como un caso modelo por la cantidad de habitantes, 45 millones de habitantes, a cada poblador del territorio de la Argentina nos correspondería, si hiciéramos una economía comunitaria, alrededor de $7.000 mensuales. No importa si es un bebé, si tiene 2 años, 3, 15 o si es un anciano de 90 que al otro día va a fallecer, no importa, recibe arriba de $7.000 mensuales, todos parejitos, haciendo lo que quiera, leyendo cuentos para que los niños aprendan con un abuelo, o barriendo la vereda, o bueno, entonces, como modelo, si le explicás y le enseñás que el valor está en la labor, en el servicio, en el dar, no importa lo que hagas, casi todos van a querer formarse para más y mejor. Todos van a querer aprender algo más. Si todo es libre de acceso, la educación, la salud, el libre tránsito, la libre creencia, etc., lo que hay que cuidar es que nadie dañe a nadie, ley natural, básico y elemental, o ama al prójimo como a ti mismo, como decía Jesús, o ahí generás abundancia de la noche a la mañana, o en un solo periodo de gobierno, en 4 años, ¿sí? Incluso le podemos proponer a la población que hagamos un acuerdo temporario. Vamos a decir, bueno, durante 4 años vamos a estar mejor. Si no lo logramos, volvemos a como estábamos antes. La propuesta es hacerlo sistemáticamente durante mínimo 3 periodos, que serían 12 años, ¿sí? Si en 12 años la Argentina no es potencia del mundo y sostiene la humanidad del mundo, que va a estar en caos, volvemos a la economía actual, que es una porquería y esclavista. Si vos le proponés eso a la mayoría de la gente, que es más del 70% de la Argentina, que está por debajo, digamos, no es clase alta, es clase media o media baja o humilde o indigente, si vos le ofreces... Por debajo de la línea de la pobreza. Exacto. No se llega a la línea que está en los 60.000 pesos, no llega un 70% de la población a tener esa remuneración, esa entrada, en absoluto, para nada. Esa es la idea, Walter. Si nosotros le decimos a ese... Lo que sucede es que nosotros tenemos que generar que esa falta de confianza en la dirigencia cambie. Tenemos que decir lo que decimos lo hacemos y demostrarlo. Creo que ahí está. Porque bueno, ya sabemos que uno de los expresidentes que padeció hace unos meses atrás, hace muy poco tiempo, dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Exacto. Y bueno, entonces, ¿cómo el pueblo va a creer en la dirigencia cuando se lo dice en la cara, te engañé? En la cara, directamente, mira, te engañé y jodete. Bien. Y jodete. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo le va a tener confianza a alguien como nosotros, que estamos prometiendo o diciendo que con el esfuerzo de todos se puede salir? Claro. Cuando un exponente votado por un gran porcentaje de la población defraudó. Como defrauda este gobierno, como defraudó el gobierno de Macri, porque quien decía, cuando había tomado de la buena Charly García, están jugando con nosotros como el chinchón, cuando uno roba el otro espera. Bueno, y esa es la realidad. Perfecto. Esa es la realidad. Es la realidad, mí, ¿no? Walter. No tiene confianza. No es tenerse confianza ni a vos ni a mí. Tener confianza en sí mismo, en la gente. El pueblo tiene que tener confianza en el mismo pueblo. Si no se tiene confianza en sí mismo, evidentemente no va a llegar nunca al inflado. Bien, lo que pasa es que eso, como decíamos hoy, es todo un sistema organizado muy complejo. No es, a ver, si
no es solamente el presidente que miente, está todo creado así para que casi nadie pueda salir. ¿Por qué la gente no sale? Porque cobra un sueldo de la empresa o del Estado, o si es emprendedor y autónomo, lo mismo. Necesita el dinero, y el dinero, sea dólar, euro o Bitcoin, es del enemigo, no es nuestro. Entonces, empezando por ahí, nos tienen agarrado de todos lados. Y eso hay que hacérselo entender a la gente que hasta cobra un plan. Hay que, nosotros, vos, yo y el grupo de seres humanos que están creando otra propuesta, que estamos creando otra propuesta, le vamos a hacer entender la lógica por la cual pueden salir, deben salir, y si no lo hacen, van derecho al abismo. Los presidentes, ningún político se lo va a decir. Entonces, vuelvo a lo de siempre, es fomentar la toma de conciencia, es un proceso de maduración, va a tomar un tiempo, y si a vos, o a mí, o a personas como nosotros nos escuchan hablar de esto, muchos cientos de miles o millones de argentinos, no van a dar muchas vueltas, van a decir, sí, quiero $5.000 por mes o $7.000 por mes, que representa solamente el 1% del PBI nacional que le correspondería a cada poblador, ¿no? Porque yo en ese modelo destinaba el 99% para presupuestos comunitarios y el 1% para cada individuo. Entonces, si le decimos, vos aceptás $7.000 por mes y un 99% mayor a esos $7.000 va a ser para financiar tu educación, tu salud, los caminos, la tecnología, la vestimenta, la construcción, las armas para autodefendernos del enemigo, etcétera, etcétera. Cualquier militar, empresario, para llevar la mercadería, para ir a pescar, para todo esto. Exacto. Cosas. Los ferrocarriles, los aviones. Exacto. La energía atómica, que también la necesitamos para defendernos de los enemigos, porque si saben que tenés un misil atómico ya no te van a venir a jorobar demasiado. Es la única manera. Exacto. Hay muchas tecnologías que nos permiten energía libre y no contaminante. No sé si la mejor es la atómica. Eso se podría evaluar. No, yo digo la atómica en el sentido de tener unos cuantos misiles preparados para el enemigo que te digan, no me jodas porque te las tiro. Bien. Como hacen las grandes potencias, ¿viste? Que se respetan porque saben que tienen un poder de destrucción tan grande que no se van a tocar entre ellos. Bueno, nosotros tendríamos que pasar a ese nivel, que no tuvimos nivel de potencia hace muchísimos años, y cuando dijeron la Argentina tiene que caminar en el lodo, como lo dijo Churchill, nos empezaron a destruir. Muy bien. Bueno, cuando la gente lo entienda, cuando sepa, diga, vamos en un proyecto colectivo, en un proyecto que puede sernos útil, seamos partícipes, seamos parte, trabajemos en la democracia directa, que la democracia directa hay que prepararse, porque si el que quiere la democracia directa lo único que hace es destruir, como fue en el 2001, que estaban los grupos, y lo que se hacía, mucha izquierda se metía y destruía el grupo, y bueno, y volvieron los de siempre, los que se tenían que ir, los que se vayan todos, siguen estando, gracias a qué, a la destrucción. Entonces tienen que preparar. La democracia directa es el consenso. Hasta que el grupo no está consensuado, no se eleva la propuesta. Y ese consenso, esa lluvia de ideas, digamos, de tirar ideas, enriquece a todos. Exacto. Pero bueno, por eso la gente tendría que entenderlo. Exacto, pero bueno, es un tiempo, volvemos a lo mismo, o sea, yo no lo veo muy lejano por un lado, y no lo veo con mucha opción, porque el sistema va a ir hacia peor, va a proponer peores soluciones cada vez más, y el abismo está llegando. Cuando llegue el abismo, que se nos presente a muchos y nos sigan escuchando y sigamos intentando difundir esto, videos, charlas, libros, ejemplos, redes que se van creando, etcétera. Y insisto, vos le decís, ¿aceptarías este monto por mes teniendo el trabajo garantizado? Porque ni siquiera tenés que matarte para conseguir laburo, no, va a sobrar laburo porque hay de todo por hacer, porque tenemos abundancia plena. Si vos aceptás ser parte de un proyecto voluntario, temporal, por ejemplo, de 12 años. Si no funciona, te garantizamos que volvemos a la cárcel actual. Como no va a pasar eso, todos van a decir, sí, yo quiero
ser parte de ese proyecto voluntario y ahí entra todo lo que vos decías, la autodefensa, porque las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad tienen que estar en las asambleas tomando decisiones, por ejemplo, una asamblea nacional, por ejemplo, en el Congreso, donde vos tenés especialistas de estrategas, ¿sí? En autodefensa, en producir, en distribuir, en relevar datos de la población, cuántos somos, cuántos niños, cuántos ancianos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuánto hay que producir para en poco tiempo colmar el alimento para toda la población, qué tenemos que hacer para que la energía sea gratuita para toda la población, qué tenemos que hacer para que acá lleguen todos los pobladores que quieran venir a respetar esta forma de vida, ¿sí? Puede venir un chino, un judío, quien sea, un inglés, quien sea, y se ajusta a la forma de trabajo, porque el territorio de la Argentina va a proponer eso, ¿sí? Como decía Parravicini, como dice por ahí en la Constitución, para todos los pobladores del mundo que quieran habitar, el suelo argentino. Eso está bárbaro. El tema que tengas de buena voluntad, te olvidaste de decir, de buena voluntad. Yo le agregaría, es lo más importante, que vengas de buena voluntad. Yo le agregaría de valores éticos, espirituales elevados, ¿sí? Que eso, digamos, no hace falta cualquier religión más o menos tomable, te dice respeta al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley natural. Después, si uno hace un ritual, toma un sacramento, a nadie le interesa. El tema es que nos respetemos y nos cuidemos entre todos. Ahí entra todo lo que estábamos mencionando. Todo pasa a ser... el bien común. Claro. Claro, respetar el bien común es lo primario. Claro, respetar el bien común. El enemigo nos hizo creer que nosotros tenemos derechos y nosotros le tenemos que hacer ver a la población, a la gente, a los seres humanos, que lo que nosotros tenemos son garantías universales, extensivas. ¿Qué quiere decir esto? Si la madre tierra la esfera donde habitamos la creó Dios, o la naturaleza, o el gran espíritu, es una propiedad compartida comunitariamente de manera universal. No puede haber derecho de propiedad privada ni derecho de propiedad pública, porque eso lo desarrolló el enemigo. Entonces, si en la Argentina primero se colma el hambre de toda la población, después puede darle... La vivienda, perfecto, también la vivienda es esencial. Lógico. Si pongo un ejemplo para tomar solamente un campo. Si sabemos que la Argentina puede alimentar varias veces la población que tiene, y nosotros decimos, bueno, en forma acordada con los productores, los militares, la fuerza de seguridad, los docentes, los educadores, los médicos, bueno, todos los que vamos a conformar esa Asamblea General Nacional de especialistas, donde nosotros vamos a diseñar las mejores políticas de Estado, la vamos a consensuar y la ponemos en uso para toda la población. El que no le gusta se puede ir de la Argentina, no hay problema, y el que le gusta va a vivir dentro de una economía comunitaria, que vamos a tener abundancia para todos y garantizada la seguridad, porque el que es delincuente, al calabozo, por lo menos. No hay una cuestión de jerarquías. Si delinquís, no importa tu nivel social, no importa, acompañado, lógicamente, de un proceso educativo muy diferente, ¿no? En valores humanos y éticos y espirituales, como decíamos. Pero en cuanto a seguridad, si sos juez, si sos empresario, si sos militar, si sos sacerdote y cometiste un delito, la asamblea te va a condenar y vas a un calabozo por lo menos, ¿sí? Para empezar. Entonces, si la gente empieza a ver que esto funciona y es mejor y exige compromiso y voluntad y te van a estar observando en el barrio, porque si sos delincuente va al calabozo. Si vos laburás, tenés todo garantizado y de manera gratuita. ¿Qué es gratuita? Si vos trabajás tantas horas por día, tenés una excelente educación, un excelente alimento, una excelente cobertura de salud preventiva y paliativa, un excelente cuidado de autodefensa en lo local y en lo territorial en todo el continente o en toda la república entre comillas. Y si además vas haciendo que la población de España, de Uruguay, de Chile, de Perú, vean lo que está pasando en la Argentina, y vos le decís es muy simple y le pasás la fórmula, ya no hay vuelta atrás, ¿me entendés? Porque el enemigo no va a tener forma de tapar eso. Pero
tiene que haber un proceso, como está pasando ahora, de maduración. Una concientización de rebaño, ¿no? Exactamente. Concientización de rebaño. Exactamente. Ahora hay mucha gente, yendo a lo de la OPPT, que era un tema que vos planteabas para la charla, mucha gente que está tomando eso como un nuevo espejito de color, es decir, como la salida. Y la OPPT ofrece una herramienta válida, útil, buena, pero es limitada o no es tan efectiva, ¿sí? Porque si yo tomo ese proceso y me autodeclaro soberano con la OPPT o con otros métodos, siempre sigo utilizando herramientas del enemigo para protegerme del enemigo dentro del territorio del enemigo. Pero nunca salí de la normativa positiva, de la economía mercantil y del fideicomiso, en este caso sería para el pueblo, pero que no deja de estar dentro de la economía mercantil, comercial y que es del enemigo. Entonces, es una trampa. Claro, es una trampa que puede servir por ahora como para decirle a alguien, bueno, yo soy soberano, no me puedes tocar. Pero ¿qué pasa con el que tiene el poder? Yo opino yo, perfecto, si me permitís, sí. Creo que la OPPT ha dado un paso en tanto ha despertado otras formas. Y la gente dice, puedo ser libre. Bueno, vos podés ser libre, tomar lo que te dice la OPPT, pero hacerlo en este contexto colectivo, este contexto de trabajo, este contexto, porque la OPPT no te da estas soluciones. La OPPT solamente te habla de tu libertad. Bueno, sé libre, además, sé consecuente, sé responsable, toma tus atribuciones, pero también toma lo que tenés que hacer, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Claro, o sea, yo no es para... Germán, te diría si tenés algo más para agregar y cortarlo para no sea tan largo, y que pongas los medios de comunicación para que los que te quieran contactar lo puedan hacer. Soluciones ya lo conocen, es info@tarjetati.com.ar, así que vos después ponés en este audio todos los elementos para que la gente pueda hacer un contacto contigo y que le des la información y respuesta a sus dudas o a sus problemáticas, cosa que vean que lo que estamos proponiendo no es una utopía, es una realidad si la tomamos entre todos. Ahora, si es algo que lo tenés vos y yo nadie más, no vamos a ir muy lejos. De acuerdo. Pero creo que ya hay mucha gente que está empezando a convencerse de que un cambio, y no el cambio macrista, el cambio que ofrecía el gobierno de Macri, sino un cambio real, un cambio total. De acuerdo. Sí, como te decía, vamos a poner todos esos datos al pie del video. Bueno, lo digo acá en el audio, el correo de la red es reddemocraciadirecta@gmail.com o reddemocraciadirecta@protonmail.com. Hay un sitio web que es www.redargentinadd.blogspot.com. Ahí está toda la info. De cualquier manera, esto va a estar al pie del video. Déjame que cierre un poquito lo de la OPPT para que no quede como que se malinterprete. Como herramienta temporaria puede servir, ¿sí? Pero no es eficaz. No es que uno desmerezca el trabajo que ha hecho la gente que desarrolló la OPPT, que a partir de más o menos 2012 dice los gobiernos son fraudulentos y los embargamos. Bien, es real. Lo que yo le agregaría son delictivos desde la misma creación de las repúblicas. O sea, no desde el 2012, sino desde 1853, aproximadamente para el caso de la Argentina, la masonería creó una estructura legal comercial que fue una cárcel, desde aquel entonces hasta hoy. Entonces ahí la OPPT se equivoca, y mientras no salgamos, vuelvo a lo mismo, a la economía mercantil, dentro de la cual la OPPT sigue estando, no salimos de la trampa. Nosotros tenemos que crear una economía comunitaria, como hablamos hoy, en base a la ley natural, en donde cambia hasta incluso la territorialidad de las naciones, porque la nación argentina puede abarcar toda Latinoamérica, o la humanidad ocupa toda Latinoamérica, y lo que puede cambiar es que hay diferentes culturas. Si respetamos todas las culturas, no hay problema de territorialidad, ¿sí? Y si generamos una economía comunitaria para toda Latinoamérica, para toda Hispanoamérica o para toda la humanidad,
se resuelven los problemas de la humanidad. No es una cuestión de límites políticos, sino de entendimiento de la lógica dentro de la cual tenemos que vivir como seres humanos libres y soberanos por ser hijos de Dios o la naturaleza. Entonces, ahí la OPPT no alcanza y se queda corta, pero tampoco es para desmerecer lo que han hecho. Lo que sí decimos, como vos señalabas, tenemos que crear estructura política, que son las asambleas de consenso, estructura económica, que es la economía comunitaria, estructura legal o normativa, que es en base a la ley natural, no a la normativa mercantil, y valores éticos y espirituales universales que los comparten prácticamente todas las culturas, ¿sí? Como hablamos hoy, respetar al prójimo como un hermano. Lo decían los mayas, los hopi, los guaraníes, los charrúas, los cristianos, los budistas, etc. Entonces, con eso cierro un poquito, Walter, para que no quedara lo de la OPPT como para desmerecerlo, sino como para dejarlo un poquito No, yo en absoluto, al contrario, yo dije que la OPPT servía para despertar a la gente, sirvió para que la gente entendiera de que puede ser libre. Exacto. Es muy valioso lo que hizo la OPPT desde ya. Exacto. Lo único que dije nada más que no contemplaba todo lo demás que vos recién acabas de expresar. Claro, es como una herramienta, pero no es el conjunto de la caja de herramientas que necesitamos para... Es un punto, es un artículo, es un punto de un conjunto. Exacto. Vos tenés varios puntos dentro de un conjunto. Este es un punto muy valioso, pero es un punto, es un elemento, nada más. Es despertar a la gente, decirle, vos estuviste hasta ahora siendo un esclavo. Bueno, empezá a despertar. No tenés por qué ser esclavo. Usá las herramientas que estoy dando y vas a ser libre. Pero con esto no nos alcanza. Bien, perfecto. Imagínate, te doy otro punto antes de cerrar, Walter, porque estamos en 50 minutos, más o menos, como para redondear en una hora la entrevista. Imagínate si nosotros, vos, yo, todo lo que estamos como sosteniendo, impulsando alguna actividad, vamos a decir, de militancia social, por ponerle un nombre, o de disidencia ante la versión oficial, le empezamos a decir a toda la gente que ante cualquier gobierno que asuma cualquier presidente, le vamos a exigir que instaure por decreto de necesidad de urgencia la democracia directa o la ecologenia. O sea, no importa el concepto, sino que sea una asamblea de consenso que dirija a la nación, a la provincia, al municipio, a la comuna, al barrio. Si no hace eso cualquier presidente que asuma, no votamos más, no pagamos impuestos, no trabajamos más para el gobierno ni para las empresas, es un paro general total, y no acatamos la ley actual que es delictiva, ¿sí? Porque en la Constitución, en el artículo 1 dice el pueblo, digamos, adoptamos la forma representativa, ahí está la trampa, ahí nos quitaron la soberanía, y en el 22 dice el pueblo no gobierna, lo hacen otros, lo hacen los representantes, que son serviles al enemigo. Entonces, en el 1 y en el 22 estamos dentro de la cárcel. Eso, como no nos avisaron, no nos dieron opción, no nos educaron, no nos preguntaron, es delincuencia, ¿sí? Porque a vos te ponen una trampa sin que sepas y ya no saliste más. Eso es delito, ¿sí? Cuando vos tenés un acuerdo y un contrato de partes en consentimiento mutuo, todos tenemos que saber de qué se trata. Entonces, si nosotros renunciamos al contrato civil con el Estado, que es la partida de nacimiento de un DNI fraudulento, todo en letras mayúsculas, la ficción legal, o el hombre de paja que se le dice, si todos los ciudadanos renuncian a eso, el Estado se queda sin ciudadanos, ¿sí? Y no puede hacer nada el presidente porque no tiene esclavos que le van a obedecer mediante la Constitución. Entonces, si ahí por ley natural nos declaramos pobladores libres y soberanos del territorio argentino, la nación argentina, que es la población, no es ni la Constitución, no es la bandera, y no son los límites políticos, no el Banco Central, y no son las Fuerzas Armadas. La nación argentina es la población que habita el territorio argentino, que es pluricultural, porque hay de todos los colores, ¿no? Originarios y descendientes de cada cultura que vino de Europa, de África, de Asia, etc. Entonces, si hacemos eso, que la gente entienda que es una trampa la política y que si nos autogobernamos, elegimos nuestras políticas, elegimos la educación, la salud, cuánto vamos a recibir, etcétera, 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 vamos a agarrar a los delincuentes y los metemos en un calabozo, sea quien sea, la gente le va a encantar. Obviamente los delincuentes no, pero la mayoría es gente honesta. Demostrarle que lo podemos hacer.
Claro, Hay que buscar la forma para decirle, yo ya no, porque ya estoy demasiado grande como para ocupar nada, simplemente estoy colaborando mis últimos cartuchos en la difusión de algo que sirve, como es esto. Pero bueno, la juventud tiene que empezar a tomar conciencia y decir, a ver, yo me sumo, ¿qué tengo que hacer? Yo me sumo, claro. ¿qué tengo que hacer? Exacto. Además, Lo que tenemos que... otra idea. Esto, decime, ¿qué hacemos? Bien. Y ya está. Exacto. Creo que esto puede servir como para dar un poquito de ¿cómo te voy a decir? Para hacer como una encuesta. Exacto. Este audio veremos la que tiene y lo tomamos como una encuesta para ver si el pueblo argentino está en condiciones de asumir la responsabilidad que le cabe. Bien, exacto. Mirá, te adelanto otra idea que va a estar dentro del libro, que va a salir, no sé, un mes más, mes y medio. Lo vengo corrigiendo y se me dilata un poco el tiempo, pero ahí están todas las ideas juntas como para que por lo menos haya propuestas. Después se podrán hacer otras cosas mejor incluso, pero se parte de una base que hay propuestas. Si a la gente vos le hace entender que hoy un terrateniente con, no sé, 10.000, 20.000, 50.000 hectáreas las tiene de manera fraudulenta, se cae por delictivo ese contrato, o ese acuerdo o esa ley. No hay más propiedad privada. Entonces lo único que pueden hacer es defenderlo con terrorismo, ¿sí? Con armas, pero no deja de ser delictivo. Cuando la gente entienda eso, que uno no puede tomar miles de hectáreas si yo soy una familia, o soy solo, o tengo pareja, lo que sí tengo que tener garantizado es para una vida muy cómoda y digna, pero más de eso no. Eso es ley natural. Lo otro es normativa mercantil fraudulenta y delictiva. Cuando la gente lo entienda de manera fácil, nadie va a querer sostener lo que hoy impera, ¿sí? Que lo puso el enemigo en todo el mundo. Entonces, de la creación de la República, todas las leyes, todo lo que son, no sé cómo decir, que tienen un nivel de poder alto en base a una legalidad que es ficticia, se les cae. Hoy, quienes tienen millones de dólares o de euros en un banco y la gente entiende que eso es ficticio, se les cae, porque es virtual, ¿sí? Porque cualquiera que tenga... Ya emitido en dólares, trillones de dólares, supera en varias veces, me atrevo a decir en 30, en algún momento fueron 5, ya creo que deben llegar a 30 veces el producto mundial está emitido en dólares. El dólar se va a caer, Claro. Se va a caer, va a tener que empezar a dar frutos el intercambio. Lo único seguro es lo activo, lo productivo, lo Exacto. que uno hace, lo que uno puede plantar y después consumir. Eso es lo único. Un papel no te lo podés comer. Exacto. Por eso te dije, cuando tengas una carretilla de dinero para ir a comprar un kilo de tomates, ahí la gente se va a dar cuenta de decir, ¿y yo para qué estuve toda mi vida pensando que esta era mi solución, el dinero? No, el dinero es simplemente tu perdición. Exacto. Cuando lo entiendan, lo único es el trabajo, no el dinero, no es la impresión de la moneda como quería tener la vudú, no. El dinero es la perdición de las personas. Exactamente. En función del dinero, está la criminalidad, Exacto. está el robo, la corrupción, Exacto. todo es dinero. Te compran las voluntades con el dinero, como Exacto. los compran a pobres piqueteros, que el que se la lleva toda es el que los maneja. Exacto. Cuando en un programa de solución hace muchísimos años tuve a un dirigente de esos organizaciones, y bueno, cuando le hablé de trabajo trató de escabullirse, Exacto. no irse del programa, y en ese momento lo podíamos hacer en vivo en el canal. Eso, Bueno, ese ejemplo que vos decís, Walter, el dinero, como vos decís... Por otra rama, no quiso hablar de trabajo. Lógico, si ellos viven de otra cosa, viven Exacto. de lo que le sacan al pobre. Perfecto. Y lo que le da el Estado. Lo que vos decís del dinero, Walter, Feliz. lo que vos decís del dinero es tal cual. El dinero es cárcel, el dinero es deuda, el dinero es hipoteca de tu vida, o sea, esclavitud para siempre. ¿Por qué? Si yo fuera Rothschild o Rockefeller o un dueño de los tantísimos bancos privados de los cuales son dueños, y viene la banca de Estados Unidos o de Inglaterra o de Argentina y me dice, che, ¿me das un préstamo? Sí, dale, te lo doy, lo invento en un registro digital y te hipoteco a años, a futuro, a toda tu población. ¿Cómo? Por el documento.
porque son mis esclavos y me pertenencia a través del documento nacional de identidad, que es en mayúscula, con una corporación contratada bajo el Estado y el Estado está contratado bajo la banca privada. Esa es la trampa. Cuando la gente lo entienda, se cae todo por nulo, ni siquiera hace falta la OPPT. Se lo tenemos que hacer entender a la gente. Entonces, cualquier ser humano va a ser igual a cualquier otro ser humano, excepto que sea delincuente. Ahí no estamos hablando en la misma nivel de igualdad. Pero si yo respeto, cuido y laboro para mí, para el otro, para el entorno, para la madre naturaleza, para el vecino, soy igual a todo. Puedo brindar una actividad, vamos a decir, más en relación a mis capacidades, pero no voy a tener una jerarquía superior a otro. Germán, esperemos que este audio se viralice, que la gente lo escuche y si le parece bien se lo transmita a otro, porque es la única forma, abrir conciencias, crear las conciencias colectivas del rebaño. Cuando el más del 50% esté de acuerdo que lo que nos han hecho, lo que podemos hacer, ahí el cambio se va a generar. Bueno, por ahí este video tan, diríamos, sencillo, modesto, hace un clic. Si hace un clic, bienvenido. Deseo que Más, sí. yo te agradezco. Y bueno, creo que esto da para otro, con seguridad. Veamos el resultado que tiene la gente, que responde, que dice en los comentarios, y seguimos adelante. Me parece bien, Walter. Dejemos pasar un tiempito a ver qué respuestas hay y después vemos si hacemos otra entrevista quizá con otras propuestas u otros datos u otros análisis que lo que hoy hicimos, como vos decís, es sencillito, pero creo que nutritivo. Sí, es una charla de café productiva. O de mate. Sí. De café y de mate. Gracias por haber participado en Soluciones, Germán. Bueno, gracias a vos por la invitación y seguimos en contacto para cualquier cosita. Un abrazo grande, Walter. Otra para vos. Gracias, hasta luego.